Antes de iniciar el video, por favor suscríbete. Mi suegra publicó una foto mía enferma en la cama para avergonzarme por dormir hasta el mediodía. Días después, mi esposo me despertó antes del amanecer y susurró: «Cariño, es hora de que mamá aprenda una lección. Necesitas ver esto». A las 4:47 de la mañana, mi esposo deslizó una llave en la puerta principal de su madre como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Yo estaba 2 pasos detrás de él, en un porche al que me habían permitido entrar exactamente 9 veces en 8 años, viendo cómo mi aliento empañaba la luz del porche que Patricia nunca recordaba apagar y sentí algo más frío que el aire de octubre instalarse en mi estómago. «Nathan», susurré, «¿de dónde sacaste una llave de la casa de tu madre?». No respondió de inmediato. La cerradura se dio con un pequeño clic aceitado. Ella la mantenía en buen estado al menos, fuera lo que fuera que hubiera salido mal dentro. Y abrió la puerta y se quedó quieto, escuchando una casa que no había oído nuestra entrada. «Ella no sabe que tenemos esto». Finalmente dijo: «Nunca lo ha sabido. 4 días antes, te habría dicho que mi suegra era simplemente una mujer fría y controladora que nunca nos había dejado pasar de su recibidor. Te habría dicho que mi mayor problema era una fiebre y una fotografía humillante. No tenía idea de lo pequeño que estaba a punto de volverse ese problema. 3 días antes de eso, mi vida había sido tan ordinaria que la habría llamado aburrida y lo habría dicho como un cumplido. Me levantaba a las 6 en punto todas las mañanas, café primero, luego los almuerzos preparados, las toallas dobladas, 3 correos de trabajo respondidos antes de que el sol llegara a la ventana de la cocina. He sido ajustadora principal de siniestros en Cornerstone Mutual durante 7 años. Principalmente daños a propiedades, lo que significa que paso mis días comparando presupuestos de reparación con el trabajo realmente realizado y desarrollando lo que mi gerente llama una alergia a las tonterías. No es una habilidad glamorosa. Resultaría ser útil. Mi esposo, Nathan, aparecía alrededor de las 6:30 la mayoría de las mañanas. Con el cabello desordenado y besaba la parte superior de mi cabeza de camino a la cafetera. «Ya has hecho la mitad del día», murmuraba. «Alguien tiene que hacerlo», decía yo. Él decía que eso era presumir. Su madre, Patricia, lo llamaba lo mínimo indispensable. Nathan trabajaba en logística para una empresa regional de transporte, el tipo de trabajo que lo hacía excelente resolviendo los problemas de otras personas y extrañamente alérgico a levantar la voz por los suyos. Es parte de la razón por la que cuando todo esto comenzó, asumí que su silencio significaba que quería dejarlo pasar en lugar de que ya estuviera 3 pasos adelante construyendo un expediente. Patricia tenía una manera de hacerte sentir pequeña sin levantar nunca la voz. Pasaba un dedo por un marco de fotos, lo levantaba hacia la luz y tarareaba, simplemente tarareaba. Ese tarareo decía más que las palabras. Una vez, cuando mencioné que me habían ascendido a ajustadora principal, sonrió y dijo: «Así que ahora juegas a ser detective con los papeles de otras personas. Eso debe ser satisfactorio para alguien que no sale mucho». Me reí porque no sabía qué más hacer con aquello. El último día de Acción de Gracias, dio un bocado a mi asado, dejó el tenedor y preguntó si había usado sal marina o la normal. «La normal, Patricia», dije. «Eso lo explica». Nathan me apretó la rodilla debajo de la mesa. Nunca discutía con ella. Ni una sola vez en 8 años. Mi cumpleaños fue 3 semanas después de aquella cena. Nathan planeó algo pequeño en nuestra casa, solo nosotros 3. Patricia llegó 40 minutos tarde. Me entregó una tarjeta sin ningún regalo dentro y pasó la mayor parte de la comida describiendo un crucero que había hecho con una amiga de su club de lectura. Cuando apagué la vela del único cupcake que Nathan había comprado, ella me observó hacerlo y dijo: «Bueno, esa es una forma de celebrar». Pasé el resto de la noche preguntándome cuál se suponía que era la otra forma y nunca lo descubrí. En 8 años, tampoco nos había invitado nunca a su casa. Ni para un día festivo, ni para cenar, ni para dejar una cazuela. Una vez me ofrecía llevar sus compras desde el auto. Me arrancó la bolsa de las manos y me dijo que esperara afuera. Ese día, percibí un olor que emanaba de su abrigo. Agrio, viejo, de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Presionó la mano sobre una mancha en la parte delantera, como si no quisiera que yo la notara. Había notado que yo la estaba notando. Se lo mencioné a Nathan esa noche. «Le gusta llevar las riendas», dijo. Y ese fue el final. No pensé mucho más en ello. No tenía motivos para hacerlo. A las personas aburridas no las investigan. Entonces me enfermé. Comenzó como una tos a medianoche y por la mañana todo mi cuerpo temblaba con tanta fuerza que hacía vibrar el cabecero. Nathan quería quedarse en casa. Le dije que fuera a trabajar. Teníamos una hipoteca y, aparentemente, soy incapaz congénitamente de admitir que necesito ayuda. Gran error. A las 11:30,
La puerta de mi dormitorio se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared. Patricia estaba en la puerta sosteniendo nuestra llave de emergencia como un trofeo. Casi es mediodía, dijo. Y todavía estás en la cama como una princesa. Tengo fiebre, susurré. 102. Miró los pañuelos sobre la mesita de noche. El vaso de agua, el frasco de medicamentos. Todos nos enfermamos, Clare. Mi generación se levantaba de todos modos. Entonces sacó su teléfono. Patricia, por favor, no digas que eso. Le rogué. No le importó. La foto que tomó fue humillante. Mi cabello enredado sobre la almohada, la boca abierta, los ojos hinchados, casi cerrados por la fiebre. La publicó 10 minutos después en una página comunitaria del vecindario con casi 4.000 miembros, con el texto: buenos días a todos los que realmente se levantan y cuidan de su familia en lugar de dormir hasta el mediodía como mi nuera. Los comentarios llegaron rápido. Pobre Nathan. Los jóvenes de hoy. En mis tiempos, jamás sabríamos. Puse mi teléfono boca abajo y lloré hasta que me dolieron las costillas más que la fiebre. Cuando Nathan llegó a casa, le entregué el teléfono sin decir una palabra y observé su rostro mientras lo leía. Esperaba que agarrara las llaves y condujera hasta la casa de su madre, listo para gritar. En cambio, dejó el teléfono, se sentó a mi lado y tomó mi mano. No respondas, Clare, dijo. Ni una palabra. Solo confía en mí. Había algo diferente en su voz. Tranquila, demasiado calmada. Pensé que quería que lo dejara pasar. Me equivoqué. Para cuando logré volver al trabajo 3 días después, la fiebre finalmente había desaparecido. 2 personas de mi departamento ya habían visto la publicación. Alguien del área de procesamiento de siniestros estaba en el mismo grupo del vecindario. Nadie dijo nada directamente. Mi supervisora simplemente preguntó con un tono demasiado casual si me sentía mejor, con una mirada que me dijo exactamente lo que había visto. Pasé todo ese día releyendo 4 veces un expediente rutinario de daños por agua, porque no conseguía que mi cerebro retuviera un solo número de él. 2 noches después, me desperté a las 2 de la madrugada y encontré la cama vacía a mi lado. Una luz azul se derramaba por el pasillo desde la cocina. Encontré a Nathan encorvado sobre su computadora portátil. Una foto del porche de su madre ampliada en la pantalla. Un felpudo caído. Una mancha oscura empapada en las tablas del umbral. Al lado de la computadora portátil había un bloc de notas con 4 palabras, cada una subrayada 2 veces. Nevera, gabinetes, lavandería, toallas. Nathan golpeó el bloc con la palma de la mano. Vuelve a la cama. Iré pronto. ¿Qué es esto? Todavía no, dijo. Primero necesito estar seguro. Debería haber insistido más esa noche. En cambio, me dije que no era nada. Un esposo desahogándose después de una mala semana, haciendo listas de la misma manera que algunos hombres arreglan una cerca cuando en realidad están molestos por algo completamente diferente. Volví a la cama y me dije que a la luz del día esto se vería más pequeño. No fue así. Por la mañana, me contó de dónde había salido la lista. El invierno anterior, durante una ola de frío, Patricia lo había dejado entrar durante 4 minutos, la única vez en 3 años, para recoger un calefactor que ella dijo que no necesitaba. En esos 4 minutos, había notado cosas en las que no se había permitido pensar desde entonces. Una nevera que zumbaba demasiado fuerte y tenía casi nada dentro. Gabinetes con 3 platos desparejados y una sola caja de galletas saladas, una cesta de ropa que claramente llevaba semanas sin tocar, y toallas de baño tan gastadas que se podía leer un periódico a través de ellas. Me dije que simplemente no le gusta el desorden, dijo. Me dije eso durante un año. Se me cayó un poco el estómago, de la misma manera que sucede cuando un compañero de trabajo menciona un número de siniestro que ya me da mala espina. Nathan, eso no suena a que ella lleve las riendas. Suena a que algo está mal. Lo sé, dijo. Lo sé desde hace un tiempo. Simplemente no quería tener razón. Eso fue lo que nos llevó al porche de Patricia 3 mañanas después a las 4:47, con una llave que todavía no sabía que tenía hasta que la cerradura giró. Entramos mientras ella todavía dormía arriba. Las tablas del porche estaban blandas en un punto, justo donde la mancha se había filtrado y nunca se había secado por completo, y se dieron ligeramente bajo mi pie como si la madera debajo ya se estuviera pudriendo. Quiero dejar claro que no estábamos intentando atraparla haciendo algo. Estábamos intentando ver a plena luz del día lo que 4 minutos no le habían permitido ver la primera vez. El recibidor nos dijo bastante por sí solo. Había correo apilado sobre una mesa auxiliar formando una torre inclinada de al menos 8 pulgadas de alto, la mayor parte sin abrir.
Un aviso de control de código del condado estaba cerca de la parte superior, fechado 5 semanas antes, citando deterioro exterior, estructura del porche, canaletas y dándole 30 días para responder o enfrentarse a una multa. Cerca del fondo de la pila, medio enterrada bajo folletos de supermercados, había una advertencia final de corte de la compañía de gas fechada 10 días antes por un saldo impago de $190. Patricia, una mujer a la que una vez había visto discutir con el gerente de un supermercado por una diferencia de precio de 11 centavos, estaba a 10 días de perder la calefacción por menos de $200. Los 30 días habían pasado. Su auto estaba estacionado en la entrada con una abolladura del tamaño de un puño en el panel trasero que claramente llevaba meses allí. El óxido ya comenzaba a avanzar por la unión. El tipo de cosa que Patricia, la que yo creía conocer, nunca habría tolerado durante una semana, mucho menos durante una temporada. Debajo de un imán en una nevera que, en efecto, estaba casi vacía, excepto por un cartón de huevos y un frasco de mostaza, había una tarjeta de presentación. Premier Restaurant and Roofing. Pregunte por nuestro descuento para personas mayores. Un número de teléfono, ninguna dirección, ningún número de licencia impreso en ninguna parte. Me senté en el auto después y abrí en mi teléfono el registro de licencias de contratistas de nuestro estado, la misma base de datos que uso en el trabajo la mayoría de los días para confirmar las credenciales de un contratista antes de que Cornerstone pague un siniestro. Escribí el nombre del negocio. No se encontró ninguna licencia activa que coincidiera con el nombre de este negocio. Me dije que eso no necesariamente significaba fraude. Muchos pequeños trabajadores de mantenimiento hacen trabajos cobrados en efectivo sin una licencia formal de contratista, especialmente para reparaciones menores. Patricia era frugal hasta el punto de la devoción religiosa. Tal vez simplemente había encontrado a alguien barato y sin licencia y no le importaba el papeleo. Creí eso exactamente un día más. Nathan me llamó al trabajo a la tarde siguiente, con la voz tensa de una manera que solo había escuchado una vez antes, el día que murió su padre. Dejó una carpeta de acordeón sobre la mesa de la cocina, dijo. No estaba husmeando. Simplemente estaba allí cuando pasé a dejarle su medicamento para la alergia. Claire, necesito que mires algo. Fotografió 5 facturas de Premier Restoration and Roofing que abarcaban 14 meses. Reparación del espacio de acceso, $4,800. Daños por tormenta, resellado completo del techo, $7,250. Nivelación de cimientos, $12,100. Mitigación de emergencia por agua, $9,600. Reparación de chimenea y revestimiento, $4,400. $38,150 por una casa de 1,400 pies cuadrados que, basándonos en lo que habíamos visto a través de aquel recibidor, claramente no había recibido ni 38 pesos en reparaciones reales. Sé cómo se disfraña el fraude de seguros porque detectar el fraude disfrazado es todo mi trabajo. Hace años, un contratista intentó facturarle 2 veces a Cornerstone por los mismos daños causados por granizo en 2 siniestros diferentes, usando la misma foto del antes con la marca de fecha recortada las 2 veces. Es el tipo de cosa que solo detectas si eres el tipo de persona que comprueba las cosas. La factura de abril sobre la mesa de Patricia citaba daños por tormenta. Revisé nuestros datos regionales de siniestros, el mismo sistema que usaba para señalar siniestros inmobiliarios sospechosos, y no había habido ningún evento de tormenta reportable en el código postal de Patricia ese mes. Ninguno. Ni un solo siniestro de Cornerstone, ni un solo aviso meteorológico. Peor aún, una de las fotos grapadas a esa factura, supuestamente de los daños previos en el propio techo de Patricia, apareció, mancha de agua por mancha de agua, en un hilo comunitario, 3 ciudades más allá, publicado 8 meses antes por otro propietario que se quejaba de un contratista que había tomado su depósito y nunca había regresado. Hice una búsqueda inversa de imágenes durante mi pausa para almorzar, principalmente por costumbre. Es el mismo primer paso que tomo con cualquier foto de un siniestro que parece un poco demasiado conveniente. Y allí estaba, una coincidencia exacta, hasta la grieta en la teja de la esquina inferior izquierda. No podía dejar de temblarme las manos mientras hacía scroll. Esa noche, llamamos a Patricia, intentando sonar casuales, preguntándole si había habido daños por tormenta el año anterior, si todo estaba bien con la casa. Eso no es asunto suyo, espetó y colgó antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra. Nan encontró la carta que le puso un número y una fecha límite a todo esto. Estaba metida dentro de un cajón de la cocina, medio triturada, como si hubiera empezado a destruirla y hubiera perdido el valor. Aviso de Meridian State Bank sobre una línea de crédito sobre el valor de la vivienda abierta 14 meses antes por $95,000. Abierta. Más tarde confirmaríamos que fue exactamente el mismo mes que aquella primera factura del espacio de acceso.
Saldo actual 86.400 pesos. 3 pagos mensuales de 612 pesos cada uno sin pagar. 1.836 pesos vencidos. La carta advertía que, si la cuenta no se ponía al día dentro de un plazo establecido, el banco procedería hacia el incumplimiento y, finalmente, la ejecución hipotecaria. Patricia había pedido dinero prestado poniendo como garantía una casa que había poseído por completo durante 22 años para pagar reparaciones que, por lo que podíamos determinar, nunca habían ocurrido. De repente, el olor de su abrigo, la nevera vacía, la ropa sin tocar, el aviso de 30 días que había dejado vencer, el auto abollado que antes habría hecho reparar en una semana, la manera en que nunca nos había dejado pasar de aquel recibidor en 8 años. Todo dejó de parecer una mujer controladora llevando las riendas con firmeza y empezó a parecer una mujer asustada que se estaba ahogando en silencio, sola, demasiado orgullosa para decir una palabra. Nathan intentó amablemente involucrar a un amigo suyo que trabajaba como asesor financiero, solo para revisar las cosas. Nunca lo había visto manejar nada con tanto cuidado en 8 años de matrimonio. No mencionó las facturas. No mencionó el banco. Simplemente dijo, «Mamá, ¿dejarías que un amigo mío revisara tus cuentas solo para asegurarse de que todo esté en orden?» Fue, creo, la frase construida con más cuidado que había elaborado en toda su vida adulta. La respuesta de Patricia fue la peor conversación que jamás he visto tener a dos personas. «¿Crees que estoy senil?», dijo, con la voz elevándose de una manera que nunca antes había escuchado de ella. «¿Crees que necesito que me salven? Cría a un hijo que ahora quiere robarle a su propia madre». «Mamá, nadie quiere tu casa», dijo Nathan. «Alguien ya ha sacado 38,000 pesos de ella». «Fuera», dijo. Los dos. Nos fuimos. Nos sentamos en el auto frente a su casa durante mucho tiempo aquella noche, sin hablar. Finalmente dije lo que ninguno de los dos quería decir en voz alta. «No podemos arreglar esto nosotros mismos. Lo intentamos y nos echó de su propio camino de entrada. Esto necesita a personas cuyo trabajo entero consiste en solucionar exactamente esto». Había gestionado 2 siniestros relacionados con fraude a personas mayores durante mi carrera en Cornerstone. Casos en los que una factura estaba tan inflada que activaba nuestra alerta interna de fraude antes de que llegara a mi escritorio. Y las 2 veces, el expediente terminó siendo remitido a las autoridades policiales. Uno de esos propietarios había sido un viudo de 78 años que había pagado 11,000 pesos a otro contratista para estabilizar unos cimientos que un ingeniero estructural real confirmó posteriormente que nunca había necesitado ni $1 de trabajo. Había estado demasiado avergonzado para contárselo a su propia hija durante 6 meses. No había pensado en ese expediente en 3 años. Pensé en él durante todo el camino a casa. A la mañana siguiente, llamé a la línea de no emergencia del condado y pregunté claramente, ¿cómo denuncio una sospecha de explotación financiera de una propietaria de edad avanzada? La operadora que respondió sonaba como si hubiera recibido esa misma llamada 100 veces antes, lo que de alguna manera lo hizo más fácil. Hizo 3 preguntas. ¿Patricia estaba en algún peligro físico inmediato? ¿Tenía documentación? ¿El presunto responsable seguía en contacto con ella? Y cuando respondí no, sí, me transfirió directamente a la línea de admisión de la unidad de delitos financieros sin ponerme en espera ni una sola vez. En 4 días, estábamos sentados frente a una detective al otro lado de una mesa plegable que nos dijo algo que cambió la forma de todo el caso. «Premier Restoration and Roofing no es un nombre que escuchemos por primera vez», dijo. «Hemos tenido otras 2 familias que vinieron durante el último año con facturas casi idénticas. Nadie tenía documentación lo bastante clara como para avanzar. Ustedes sí». Ese fue el momento en que esto dejó de ser una humillación familiar privada y se convirtió en algo con un número de caso. Se llamaba detective Mara Feldstein, llevaba 14 años en la oficina del sheriff del condado de Riefield, los últimos 6 de ellos en la unidad de delitos financieros. Tenía la paciencia específica de alguien que ya había explicado el concepto de explotación financiera de personas mayores a muchos familiares asustados antes que nosotros. Y también nos lo explicó a nosotros. Una categoría legal que no requiere demostrar que Patricia era incompetente, solo que había sido engañada. Esa distinción importaba más de lo que esperaba al principio. Nathan no necesitaba escuchar que su madre estaba perdiendo la razón. Necesitaba escuchar que su madre había sido atacada deliberadamente por alguien que sabía exactamente qué propietarios solitarios y orgullosos elegir. La detective Feldstein registró la carpeta de facturas y la carta del banco como pruebas, fotografió cada página y nos explicó la cadena de custodia de una manera que hizo que mi mente de ajustadora se relajara un poco. Reconocí el lenguaje, aunque nunca había esperado aplicarlo a mi propia familia.
Nos dio un número de caso antes de que siquiera saliéramos del edificio y nos dijo tajantemente que no confrontáramos a Corman directamente bajo ninguna circunstancia. Esa era la forma más segura, dijo, de verlo desaparecer antes de que alguien pudiera congelar un solo dólar. Esa misma semana nos remitió a los servicios de protección de adultos, donde conocimos a Ranata Cho, una trabajadora social clínica licenciada con 11 años en servicios de protección de personas mayores. La primera visita de Ranata a Patricia no fue una acusación. Fue una evaluación de capacidad exigida por la ley antes de que cualquier otra cosa pudiera avanzar. Y el resultado fue exactamente como secretamente esperaba que fuera. Patricia estaba cognitivamente completamente ella misma, lúcida, orientada y aterradoramente buena para decirle a Ranata que se ocupara de sus propios asuntos. De hecho, Ranata nos contó más tarde con una pequeña sonrisa cansada que eso era, a su manera, una buena señal. No está confundida. Ranata dijo que está avergonzada. No son el mismo problema y no tienen la misma solución. La capacidad y el consentimiento, explicó, eran legalmente distintos de estar feliz con el resultado. Patricia tenía todo el derecho a estar furiosa con todos nosotros y, aún así, tenía indiscutiblemente derecho a recibir protección. Para desenredar el dinero en sí, la detective Feldstein incorporó a Daniel Oay, un contador forense y examinador certificado de fraude con 9 años de experiencia rastreando exactamente este tipo de esquema. El informe de Daniel, cuando llegó, hizo lo que mis propios cálculos intuitivos no podían hacer. Detalló factura por factura exactamente cuánto de esos 38.150 pesos correspondía a materiales o mano de obra verificables. Aproximadamente 4.000 pesos de los 38.150 pesos. El resto, el informe de Daniel utilizó la frase ningún producto de trabajo correspondiente discernible, simplemente había desaparecido en manos de un hombre llamado Russell Dale Corman, el único propietario y, hasta donde cualquiera podía determinar, único empleado de Premier Restoration and Roofing. Daniel había rastreado 2 de los 5 pagos hasta una cuenta personal a nombre de Corman en lugar de cualquier cuenta comercial. El tipo de detalle que, según nos dijo, tanto los jurados como los fiscales tienden a considerar muy convincente. También necesitábamos a alguien que tratara directamente con Meridian State Bank, ya que un pago atrasado de Elila no se preocupa demasiado por el motivo por el que no se pagó. Eso recayó en Louisa Grant, una abogada especializada en derecho de personas mayores con 16 años de práctica, quien redactó un poder notarial financiero limitado y específico, nada más amplio, porque la independencia de Patricia no era algo que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a ceder junto con su deuda. El documento tenía 4 páginas y nombraba exactamente 2 cosas que cubría. Comunicarse con Meridian State Bank y revisar los estados de cuenta, nada más. El plan de Louisa era sencillo en teoría y complicado en su ejecución. Usó la documentación del fraude de Daniel para solicitar una mitigación de pérdidas y una modificación del préstamo antes de que la cuenta pasara de morosa a incumplida. Pero antes de que Louisa pudiera utilizar cualquiera de esas cosas, necesitaba una cosa que ninguno de los profesionales de aquella habitación podía conseguir por ella. Necesitaba que Patricia, de su puño y letra, firmara una declaración jurada admitiendo que había sido engañada. Teníamos hasta el lunes a las 9. La detective Feldstein nos dijo casi como un comentario al pasar, un viernes por la tarde, que Corman ya había disuelto una DBA anterior en el momento en que otra familia estuvo cerca de descubrirlo 2 años antes y que su unidad tenía información que sugería que se estaba preparando para hacerlo de nuevo. Cerrar Premier Restoration and Roofing, abrir algo nuevo bajo otro nombre y llevarse consigo cualquier rastro que existiera. Si la declaración jurada de Patricia no llegaba este fin de semana antes de que el propio plazo de subsanación del banco obligara a tomar una decisión el lunes por la mañana, ambos casos, el caso de fraude y el préstamo, podrían venirse abajo al mismo tiempo. Patricia no firmaría nada. Ranata la visitó el sábado por la mañana y se fue 1 hora después, en silencio, diciendo solamente que Patricia no estaba preparada. Louisa llamó el sábado por la tarde y le colgaron, con delicadeza pero con firmeza. Nathan condujo hasta allí el sábado por la noche y volvió a casa 1 hora después, con la mandíbula tensa, diciendo solamente que Patricia le había dicho a través de una puerta que no abrió del todo que prefería perder la casa antes que admitir por escrito que un extraño se había burlado de ella. Esa noche permanecí despierta haciendo las cuentas mentalmente como si fuera un expediente de siniestro que no podía cerrar. Domingo, 9 horas restantes. Domingo por la tarde, 4 horas restantes. Mi estómago tuvo aquella misma sensación de vacío que había tenido el día de la fiebre. Excepto que esta vez, nadie estaba publicando una foto de ello y nadie excepto nosotros 5 sabía siquiera que el reloj estaba corriendo. A la mañana siguiente, mis manos no se quedaban quietas el tiempo suficiente para sostener una taza de café. Me rendí y lo bebí tibio, de pie junto a la encimera,
de la manera en que bebes algo cuando sentarte parece imposible. El domingo por la mañana, Nathan estaba sentado en la mesa de la cocina con el teléfono boca arriba, sin actualizar nada, esperando una llamada que no iba a llegar por sí sola. Lo observé durante 20 minutos antes de comprender lo que realmente estaba viendo. No a mi esposo. Una versión más pequeña del niño, que solía apretarme la rodilla debajo de la mesa en lugar de discutir con su madre. Todavía esperando a que alguien más diera el primer paso. El domingo por la noche, conduje sola hasta la casa de Patricia sin decírselo a Nathan y llamé a una puerta por la que me habían dejado pasar exactamente 9 veces en 8 años. Ella me dejó entrar. 10ª vez. No mencioné las facturas. No mencioné la carta del banco. En cambio, le hablé de la fiebre, de la parte que ella nunca había preguntado. 4 días después de lo ocurrido, le conté cómo se sentía que 4.000 desconocidos me llamaran perezosa mientras apenas podía mantenerme sentada. Le dije que ahora entendía un poco lo que podía sentirse al tener tu peor momento exhibido frente a personas que nunca se habían molestado en preguntarte primero cómo estabas. No te estoy diciendo esto para hacerte daño, dije. Te lo estoy diciendo porque creo que quizás sepas exactamente lo que se siente. Creo que llevas 14 meses viviéndolo. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Un dedo descansando sobre un marco de fotos que no levantó hacia la luz. Me dijo que yo era la única lo suficientemente inteligente como para detectar los daños de la tormenta antes de que arruinaran los cimientos, dijo finalmente. Dijo que la mayoría de las personas no habrían sabido dónde mirar. Se lo dijo al menos a otras 3 familias. Patricia, tú podrías ser quien demuestre que estaba equivocado. Siempre te gustó llevar las riendas. Me miró durante un largo momento. Por primera vez en 8 años, sentí que realmente me estaba mirando a mí y no alguna idea sobre mí que ya había decidido años atrás. Entonces tomó su teléfono y llamó ella misma a Louisa Grant. Patricia firmó la declaración jurada a las 8:40 de aquella noche, 40 minutos antes del propio plazo informal de Louisa y 13 horas antes del banco. La detective Feldstein solicitó un congelamiento de emergencia de las cuentas comerciales de Corman a primera hora del lunes por la mañana. Y dentro de una semana, otras 2 familias se presentaron cuando se corrió discretamente la voz de que la unidad de delitos financieros finalmente tenía una víctima colaboradora con documentación sólida detrás de ella. 4 hogares, nos dijo finalmente la detective Feldstein, $142.600 combinados. Russell Dale Corman fue arrestado en marzo y acusado de hurto mayor mediante falsas pretensiones y explotación financiera de personas mayores. Se declaró culpable mediante un acuerdo en lugar de enfrentarse a un juicio. Y como parte del acuerdo, se dictó una orden de restitución que cubría a las 4 víctimas, incluida Patricia. La restitución total no es una garantía de que alguien realmente recupere cada dólar. Louisa tuvo cuidado de decírnoslo, pero una orden judicial es algo muy diferente sobre lo que apoyarse que no tener nada en absoluto. Una reportera de investigación de consumo llamada Priya Anand, con 12 años en News 9 Riefield, publicó un reportaje 3 semanas después del arresto. Esquema de techado dirigido contra personas mayores en todo el condado de Riefield. Eso nombró el esquema y su alcance sin mencionar nunca a Patricia, a petición específica de Louisa. No era necesario nombrarla. Mencionó suficientes familias más como para que cualquiera en aquel grupo del vecindario que hubiera escrito "Pobre Nathan" o "Los jóvenes de hoy" debajo de mi foto durante la fiebre tuviera toda la oportunidad de unir los puntos por su cuenta. El artículo citó por nombre a otra víctima, una exmaestra de escuela de 81 años de 2 ciudades más allá que había perdido $19,000 a causa de una factura de daños por tormenta casi idéntica, describiendo cómo había dejado de responder las llamadas de su propio hijo durante 3 meses porque no soportaba que él se enterara. Leer su relato publicado bajo la firma de Priya Anand fue la primera vez que realmente comprendí que Patricia no había sido cruel por el simple hecho de ser cruel. Ella se había estado ahogando en el mismo silencio y yo simplemente había estado lo bastante cerca como para terminar salpicada. Algunos lo hicieron. Unos pocos le enviaron mensajes privados a Patricia. No sé qué decían la mayoría y, por una vez, no los revisé. Lo que sí sé es que una semana después del arresto, Patricia publicó algo en aquella misma página del vecindario. 4 frases, sin explicación del fraude. Sin mencionar el banco ni las facturas ni a la detective Feldstein. Simplemente, publiqué algo sobre mi nuera recientemente de lo que no estoy orgullosa. Estaba bajo más estrés del que dejaba ver y descargué todo eso contra la persona que menos lo merecía. Lo siento, Claire. Eso es todo lo que quería decir. No me etiquetó. No me pidió que comentara. Nunca lo mencionó en mi cara. Ni una sola vez. Ni hasta el día de hoy. Fue, por mucho, lo máximo que me había dado en 8 años. 2 meses después de eso,
Patricia comenzó a asistir a un grupo de apoyo semanal al que Ranatada la había conectado. Uno creado para adultos mayores que se estaban recuperando de una explotación financiera. La mitad era logística y papeleo. La otra mitad era algo más parecido a terapia de duelo para personas demasiado avergonzadas como para llamarse víctimas. A veces todavía tararea cuando mira un marco de fotos. He aprendido que los viejos hábitos no desaparecen simplemente porque finalmente entiendas la razón detrás de ellos. Pero ahora llama antes de venir. Cada vez, sin excepción, desde aquella noche en que me senté en su cocina y le conté sobre la fiebre. El mes pasado, cuando me resfrié, un resfriado pequeño, olvidable y completamente no viral, apareció en nuestro porche sin avisar por primera vez en su vida, sosteniendo un recipiente con sopa que ella misma había preparado. No tarareó ante nada. No preguntó si había usado sal marina o la normal. Simplemente me la entregó y dijo, «Come algo. Te ves cansada». Y se fue antes de que pudiera descubrir cómo responder. No fue una disculpa. Ni siquiera estuvo cerca de ser suficiente. Comparado con 8 años y una fiebre y 4.000 desconocidos que creían conocerme por una sola foto poco favorecedora. Pero lo dijo en voz alta, directamente a mi cara, sin que se lo pidiera, en lugar de tararearlo frente a un marco de fotos y obligarme a adivinar qué quería decir. Eso es más de lo que me había dado antes. Por ahora, es suficiente. Ya somos más de 1.000 suscriptores, y cada persona que forma parte de esta comunidad es fundamental para el futuro de este canal. Quiero agradecer a todos los que ya se han suscrito y continúan acompañando este trabajo. Si estás viendo este video y aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y unirte a nosotros. Cada nueva suscripción es de gran ayuda para que puedas seguir produciendo este contenido. Es un pequeño gesto para ti, pero significa mucho para mí. Muchas gracias por formar parte de este sueño y ayudar a que este canal siga creciendo. Que Dios bendiga a todos. Antes de salir del video, por favor suscríbete.